Listo. Ok, buenas tardes muchachos. Mi nombre es Santiago Cano. Pues vengo trabajando con Gap desde principios del año pasado y pues estuve en el primer proyecto en Gap trabajando con Angular, más o menos unos 5 meses. Después ahí me movieron para otro proyecto y pues he tenido poquita experiencia, pero lo que sí he aprendido pues me gustaría como compartirlo. Entonces lo primero eh, que quiero hablar un poquito de Angular es primero dar un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, como para que todos estemos claros en a dónde vamos. Todos están viendo la pantallita, las diapositivas de Component Architecture. Sí. Ok, listo. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, pues como dando un pequeño resumen, tenemos una plantilla, un componente que ambos se van comunicando, que la plantilla es el HTML, el componente es el código TypeScript. Y van bindeando eventos y propiedades, pues que las plantillas tienen las directivas y todo esto hace que digamos que la información se pueda presentar de una manera agradable al usuario. Pero entonces de ahí nos viene la pregunta, listo, ¿y qué pasa si yo quiero consultar información? ¿Qué pasa si yo tengo estructuras o lógica de negocio que es común y la puedo mandar transversal a componentes? Entonces para ahí eh, viene la parte de servicios. Entonces, vimos en la charla anterior que existe algo que se llama injector, que yo puedo inyectar clases a los componentes y dentro de las cosas que se tienen están los servicios. ¿Listo? Entonces, la idea es que los servicios me van a proveer información para que los componentes se alimenten de ella. Entonces, ¿qué son servicios en Angular? Si pensamos en servicios, eh, pues nosotros normalmente pensaríamos en WCFs, en Web APIs o algo que me provea información. Entonces, en Angular, los servicios es una categoría amplia que abarca cualquier valor, función o característica. Listo, no es necesariamente un servicio web. Listo, es un servicio, es simplemente una categoría que me abarca un montón de cosas que tienen, pues que tienen una clase con eh, un objetivo bien definido y reducido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ejemplos de esto es el service login, el data service, el message bus y cualquier tipo de servicios que nosotros queramos construir. ¿Listo? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y es que Angular no tiene definición de un servicio. Es decir, no hay un servicio base, una clase de servicio base. El servicio lo construimos nosotros con la estructura que nosotros queramos. Es simplemente una clase que se puede inyectar en un componente. Ejemplos de un servicio, podemos ver, por ejemplo, en este caso, que tenemos simplemente una clase con tres métodos, donde hacemos log, error y warn, en los cuales simplemente se llama el console y se llama el correspondiente método. Entonces esto puede ser un servicio muy simple. Aquí yo le podría hacer manejo del error antes de mandarlo al console o cualquier cosa, pero miren que es una estructura súper básica. Otra cosa, otra estructura un poquito ya más compleja es cuando vamos a consumir cosas en el backend y pues aquí podemos ver que tenemos una variable privada, un array de heroes, tenemos un constructor con unas clases inyectadas y tenemos un método getHeroes que llama al backend, consulta la información y retorna esa información. ¿Listo? Entonces, un servicio puede ser tan simple como simplemente escribir en la consola o tan complicado como llamar al backend y hacer transformación de datos de lo que me devuelvan. Si en cualquier momento van teniendo una duda, me van diciendo. Eh, pues, bueno, entonces acá para llamar al backend, Angular tiene algo específicamente que se llama el HTTP client. ¿Listo? Entonces, simplemente es un módulo de Angular que nos permite utilizar APIs del cliente. Listo, para poder hacer uso del HTTP client se tienen que seguir
tres pasos, ahorita los vamos a ver en el código, pero los mencionamos de una vez. Se importa el HTTP Client Module solo una vez en el app module. El app module, recuerden que es el donde se importan todas los componentes, servicios, módulos, todas las estructuras básicas de Angular o lo que nosotros incluso construyamos. Lo segundo es que en cada uno de los services vamos a necesitar importar el HTTP client para poder hacer uso de los métodos. Y ya el tercer punto pues es simplemente hacer uso de los métodos get, post, put, delete. ¿Listo? En alguna documentación o en algunos códigos van a encontrar que el HTTP módulo se importa del Angular slash HTTP. Esto está deprecado en el momento. ¿Listo? Lo que vamos a utilizar ahorita está ubicado en Angular slash common slash HTTP. ¿Listo? Pero es la misma estructura, funciona igual, con unas ciertas mejoras, solamente que lo movieron por organización. En la nueva versión, esto es desde la nueva versión 5, ¿listo? Entonces desde la nueva versión 5 van a tener que utilizar desde el common. Bueno, ¿cómo hacen Angular para comunicarse con el backend? Entonces, pues se comunican por medio de mensajes JSON, haciendo uso pues del HTTP client, que ya les acabo de hablar, llama a servicios REST API, se hace un llamado al backend, el backend le hace una respuesta por medio de otro JSON. Como todos sabemos, en el ámbito del frontend, pues para hacer este tipo de llamadas, nosotros no podemos hacer llamadas síncronas, es decir, no podemos bloquear al usuario para hacer nosotros una consulta en el servidor, sino que nosotros hacemos unas llamadas asíncronas. En el principio, estas llamadas asíncronas se solucionaron con algo que se llaman promesas. ¿Listo? Entonces, las promesas es algo que nos permite coger eventos cuando son asíncronos y completarlos o fallarlos. Algo muy importante en las promesas es que no pueden ser canceladas a pesar de que existen un montón de librerías que soportan cancelaciones, normalmente pues de caja, en este caso de MathScript 6, no provee esto de caja. ¿Listo? Entonces, si vemos el dibujo anterior, pues el frontend hace una petición al backend y le dice, listo, yo te hago una petición, por favor, devuélveme la información en este método, en este callback. Eso proceso se hace por medio de una promesa. Yo sé que en algún momento el backend me va a responder algo. ¿Listo? Ahora, sabemos que las promesas no son cancelables, entonces si yo en algún momento quiero cancelar un proceso, no lo voy a poder hacer porque no se permite la cancelación de las promesas. Y después con el tiempo vino un concepto nuevo que se llama observables. ¿Listo? Entonces, observables son en realidad un patrón de diseño donde se mantiene una lista de dependientes, que se notifican, que pueden tener cambios de estado, se pueden cancelar, listo, es un patrón de diseño. Pero en JavaScript existe el observable, es una implementación del patrón observable. La implementación más común, la implementación más común de esto lo tenemos en una librería que enseguida también la vamos a nombrar y la vamos a explicar un poquito. Pero la pregunta que se nos abre aquí en el momento es ¿por qué utilizar observables sobre promesas? Los observables tienen, digamos que son preferidos sobre las promesas, porque proveen lo mismo, pero con más características. Es decir, por ejemplo, la promesa solamente me permite hacer una ejecución, un llamado, mientras que los observables me permiten hacer múltiples eventos. Listo, yo puedo tener múltiples respuestas de un mismo observable. Pueden ser cancelables, es decir, si yo llamo al backend y le digo, ejecúteme este proceso, pero el usuario tiene un botón cancelar y le dice cancelar, no tengo que esperar a que la promesa me responda para yo cancelarlo, sino que yo le puedo decir al observable, hey, ya no quiero que sigas haciendo ese proceso y él va a avisar y va a cancelar ya esa observable que tenía, ese proceso que estaba ejecutando. Aparte de eso, los observables
proveen muchos operadores que me ayudan a hacer manejo de la información. Entre estos operadores está map, for each, reduce, en los cuales yo puedo transformar información en el caso del map, hacer un for each para recorrer cada uno de los registros y cambiar algo, puedo hacer un repeat, un retrieve, un replay, si en algún caso me saca un 404 o el servidor está caído o se demoró mucho para responderme, yo le puedo decir inténteme un par de veces, inténteme n cantidad de veces y el proceso se va a ejecutar. ¿Listo? Entonces se preguntarán, ¿por qué estamos hablando de promesas observables si estamos hablando de servicios? Lo que pasa es que para Angular, todos los servicios que se llaman van a devolver observables con la información adentro. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto en el código. Pero antes veamos cómo es a nivel de estructura de código un observable. Entonces tenemos el observable que digamos es el método que se va a llamar, el cual va a retornar la información. Y el observer es el método, es el código, la sección de código que se va a suscribir, que va a hacer la ejecución de ese método para que me devuelva la información necesaria. ¿Listo? Entonces tengan muy en mente que el observable es el método que hace la consulta de la información, mientras que el observer es el que se suscribe a esa información. Sé que es un poquito complejo, pero una de las cosas que nos ayudan a entender esto es, por ejemplo, un canal de YouTube. Vamos a decirle cualquier canal de estos, no de estos. Entonces, miren que, por ejemplo, este es un canal de YouTube. ¿Listo? El canal existe como tal. Yo no lo conocía, él existe de por sí. Ese es el observable. Listo, existe, pero nadie se ha inscrito a él. Existe, tiene código por dentro, hace sus ejecuciones. En este caso, sube sus videos. Cuando yo me suscribo, yo empiezo a ver información de ese canal. ¿Listo? Entonces, eh, en el momento en que yo me suscribo, yo puedo ver la información que ese canal está devolviéndome. Si yo me quito la suscripción, yo no voy a ver lo que ese observable esté haciendo a pesar de que esté haciendo algo. ¿Listo? Es como un breve yendo a la realidad de cómo funciona el patrón observable. Bueno, una de las implementaciones, como les mencionaba ahorita, una de las implementaciones más famosas del patrón observable se llama RxJS. Bueno, ReactiveX. RxJS es la implementación para JavaScript. Eh, ¿Quiénes utilizan esto? Bueno, ellos se definen como una API para programación asíncrona. Listo, es una definición bastante simple. Eh, ¿Quiénes utilizan React? Entonces, si vemos, son empresas bastante grandes como Netflix, Microsoft, Airbnb. Entonces, es un conjunto de librerías de APIs que están bastante bien soportadas. Que, Santiago, perdón, nada más para hacer la aclaración, esta librería no tiene nada que ver con React como tal, es cierto. exacto, nada más para hacer la acotación de que alguien se pueda confundir. Sí, es cierto. Entonces, sí, ReactiveX es una cosa aparte de React. Digamos que el nombre es simplemente por lo de programación asíncrona y tiene está hecho en diferentes lenguajes y plataformas. ¿Listo? Entonces, digamos que en este caso nos vamos a concentrar en la RxJS, que es la de JavaScript. Una cosa muy curiosa de esta librería es que fue creada por Microsoft, aunque no lo creamos, Microsoft hizo una librería que funciona de software libre y para JavaScript. Entonces, está bastante bien soportada y es bastante completa. ¿Por qué les hablo de RxJS? Porque RxJS eh, viene, digamos, por defecto en Angular y nos permite hacer un montón de cosas con los observables, que con el tiempo vamos a poder llegar a hacer algo grandioso con esa librería. Un breve resumen de RxJS es que se tienen, por ejemplo, en este caso dos observables que tienen un array cada uno de dos valores, en este caso 3 y 6 y 8 y 1.
¿Listo? Los observables de por sí existen con estos valores. ¿Listo? Pero no se llaman hasta que alguien no se suscribe a ellos. Entonces vamos a mirar este ejemplo. Se tienen dos observables con esta información, se crea un tercer observable, donde se hace un merge de estos dos datos, de estos dos observables, y se aplican operadores. ¿Cuál es el primer operador? El merge, que me va a unir dos observables. El segundo es un filter que me va a permitir hacer una condicional sin necesidad de yo hacer un for each y devuélvame solamente los que sean menores que 4, sino que con el filter ya me hace este primer condicional. En el map le voy a sumar un valor, le voy a sumar un +1, entonces ya cambia de 3 a 4 y de 1 a 2. Y con el subscribe lo que voy a hacer es ejecutar esos observables. ¿Listo? A diferencia de la vida real, en la vida real, pues digamos que el observable existe de por sí, va ejecutando eventos. A nivel de código, el observable solamente se ejecuta cuando alguien se suscribe a él, cuando alguien le dice, listo, ya sé que existes, por favor ejecútese. Antes el observable no se ejecuta. Y lo que hace aquí es simplemente pues imprimir. Preguntas hasta acá. Sé que pueden de pronto tener muchas. Bueno, entonces vamos a ver un poquito esto en el código. Entonces yo me adelanté y creé una estructura básica de Angular. Lo único que hice fue ngNew y el nombre de la aplicación de Angular que quiero. Si podemos ver en modules, no tengo nada que no venga por defecto. Igual en components. Y la idea es crear aquí pues una tabla que me vuelva una información de un backend. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una carpetica que se llame records. Una carpetica que se llame list por estructura. Bueno, lo segundo es que voy a crear una interfaz de nombre records y voy a ingresarle la estructura básica que quiero que tenga mi información. Bueno, lo segundo es que voy a venir aquí a list y le voy a agregar. Esto lo podríamos hacer por consola como nos lo explicaron en las primeras, pero lo quiero hacer así para mostrarles que no es, pues para mostrarles cómo se crea desde cero y que por debajo no se crea nada mágico. .component.TypeScript. Entonces aquí lo que estoy creando es un componente de TypeScript. Como yo no me sé la estructura de memoria, voy a copiar la estructura que me viene en el component y voy a copiarla acá. Le voy a cambiar esto, le voy a decir record list component. Y igual con esto lo voy a hacer así. Voy a crear otros dos archivos, el HTML. Y voy a crear el CSS. Entonces hasta aquí solamente he creado el TypeScript, el HTML y el CSS. El TypeScript, miren que me está sacando un error. ¿Por qué? Porque me está diciendo, hey, usted no existe todavía, no está agregado. Entonces lo primero que voy a hacer, bueno, una cosita, este es el que me dice que el componente no está agregado, listo. Me dice, este componente no está incluido en el módulo. Entonces vamos a primero solucionar el error de arriba. Yo vengo a modules y le voy a decir, usted me va a importar
este componente que acabo de crear. Listo. Y lo voy a importar como una declaración. Recuerden que yo importo módulos, declaro componentes, proveo servicios. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a ver este de providers. Listo, entonces acá ya tengo esto. Si yo me vengo para acá, el primer error se me desapareció. ¿Listo? Ahora, el segundo error es algo eh, ya de la configuración de TypeScript. Yo lo único que voy a tener que hacer es, como yo no abrí desde la carpeta, yo no abrí el código desde la carpeta que me creó Angular, sino que la abrí desde la carpeta SSR, porque yo en el momento no voy a hacer ninguna configuración de Angular. Entonces lo que voy a hacer es copiarme la configuración de TypeScript, la voy a meter acá. Cuando yo ya meta esta configuración de TypeScript acá, este error se me va a desaparecer. Listo, ahorita van a ver que se desaparece. Listo, un momentico cogiendo. Listo, ahí se desapareció. Bueno, entonces, eh, listo, ya tengo un componente. Lo siguiente que voy a hacer es decirle acá, simplemente bueno, la voy a pintar de una vez. Yo ya tenía una estructura HTML donde tengo un label, un header, un titulito ahí que dice Hola Records. Tengo una estructura de tabla por medio de divs. Y lo segundo que voy a hacer es copiarme un CSS, que esto no tiene nada que ver con servicios, entonces no lo vamos a explicar. Listo, pero es simplemente para que medio sea decente. Ahora, en el HTML me aparece un error, me está diciendo este records no existe, es porque me falta acá declarar esto. Entonces yo le voy a decir que esto va a ser de records. Y recuerden que cada que vayamos a utilizar una estructura en Angular tenemos que importarla. ¿Listo? Entonces al ya hacer ya esta declaración de esta variable, ya acá se me va a desaparecer este error. Debería. Vamos a ver si... Bueno, vamos a continuar a ver si enseguida me desaparece el error. Lo segundo que quiero hacer... bueno, vamos a pintar esto simplemente para saber que se está viendo bien. Lo que voy a hacer es... Aquí tengo la consola. Me dice que ya se ha compilado exitosamente. Y lo segundo que voy a hacer es abrir el localhost. Me dicen si voy muy rápido, si voy... Listo. Entonces miren que acá yo no tengo pintado nada de lo que yo dije que iba a pintar. Listo. Entonces voy a coger este selector, voy a venir al componente este que es el principal, voy a eliminar todo lo que no me sirve, que es prácticamente todo, y voy a agregar este selector. Listo. Al agregar este selector, acá se va a compilar ya la tablita que ahorita escribimos en el HTML. Obviamente esto todavía no tiene datos. Si yo miro la consola, listo, hasta el momento estamos sin errores. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Simplemente llamamos el nuevo componente que creamos, que es este record list. Este record list tiene esta estructura. Tiene esta estructura y creamos un CSS simplemente para que se viera decente. Bueno, ahora vamos a llenar un poco estos datos. Le voy a decir simplemente un ID, por decir cualquier cosa. Un email.
Y un body. Vamos a dejarlo así básico. Con cualquier cosa acá ingresada. Entonces, si yo vengo acá, este ya me va a pintar esa información. Listo. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros en los componentes no es común que se tenga el, el llenado de la información dentro del mismo componente. ¿Por qué? Porque primero, esta información nosotros normalmente no lo tenemos acá, lo tenemos en un backend. Y lo segundo es que por clean code o por mantener las cosas bien organizadas, esto debería ir en un service aparte. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un service básico. Entonces voy a crear aquí records.services.service.TypeScript. Esto es una clase normal. Voy a decir record service. Y lo que voy a hacer acá es decirle get records. Y voy a retornar esta variable que quiero que me retorne. Listo. Y yo quiero que el valor que me retorne sea un array de records. Listo. Entonces aquí me está diciendo, hey, lo que pasa es que yo no puedo encontrar records. Vamos a hacer lo mismo, vamos a importar records. Listo. Entonces ya estamos importando records. Lo siguiente que vamos a hacer es sacarlo de acá y hacer que me consuma el servicio. ¿Listo? Entonces una cosa importante de los servicios es que la idea no es, aunque lo podríamos hacer, podríamos decirle acá, disculpen, podríamos decirle acá que me cree una nueva instancia de service, no sé si cómo se llama diferente, que me crea una nueva instancia de service y que me lleve new. Eso lo podemos hacer, pero la idea es hacer inyección de todas estas dependencias. Entonces lo primero que vamos a hacer, le vamos a decir a esto que va a ser injectable. Bueno, por mi ayuda, pues por las cosas que tengo acá, de las extensiones que tengo del Visual Studio Code, él automáticamente me importó esto. ¿Listo? Entonces, en Angular Core tenemos algo que se llama injectable, y al yo hacer esto, ya me permite hacer inyección de este servicio o de esta clase. No necesariamente tiene que ser un servicio. Me permite hacer inyección de esta clase en donde yo quiera. ¿Listo? Entonces, voy a guardar este. Voy a venir acá y le voy a decir al constructor que me va a crear una variable de este tipo. Listo, ahora me está diciendo, hey, yo no puedo encontrar el service. Listo, vamos a importarlo. Entonces ya hice la importación del service. Lo siguiente que me está diciendo, listo, ahora sí. Entonces les quiero mostrar algo aquí que me va a aparecer. Cuando yo actualice esto, como ya estoy haciendo inyección, miren que aquí ya se desaparece. Ahora, si yo miro la consola, él me va a decir, hey, record service no existe. No se ha proveído el record service. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? En el módulo, entonces, que los componentes se declaran, los módulos se importan y los servicios se proveen. Listo, yo proveer ya ese servicio, a decirle a Angular, este servicio existe, este servicio yo lo construí,
él me va a venir acá y me va a mostrar otra vez la información, pero en el momento yo no lo tengo acá importando, vamos a hacer algo, vamos a consumirnos ese servicio, vamos a ahorrar la información de acá, yo le voy a decir esto, punto get records, listo, volver a guardar, y acá la información se debe seguir mostrando, listo, entonces ya miren que en el momento tengo un componente súper básico que me muestra una tabla y va a un servicio y me consulta la información, listo, dudas hasta acá, los veo muy callados, estoy hablando muy rápido, todas están ahí. Sí, bien, 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 Santiago. Entendible hasta ahora. Todo muy bien hasta ahora. Listo, perfecto. Entonces, vamos a continuar con otra cosa. Entonces, recuerdan que en las diapositivas les dije, bueno, y nosotros normalmente no tenemos el código quemado así. Eso siempre, pues nosotros hacemos consulta de datos en un backend, entonces vamos a hacer algo. Recuerdan que les hablé de 3 pasos para poder utilizar el HTTP client. Entonces, lo primero es importar el módulo. Entonces, vamos a ir a los componentes, a los módulos, sorry, y vamos a decirle que vamos a utilizar eso. Entonces, import HTTP client module from. Recuerden que todo lo básico de Angular está en @Angular y ya dependiendo del core, del platform browser, en este caso de common, y HTTP, que es lo que queremos importar. Bueno, normalmente nosotros escribimos esto primero porque ya no lo sabemos, pero si no lo sabemos, al menos no sabemos la ruta, cuando yo ya le vengo acá, ya me aparece qué son las cosas que podemos importar. ¿Listo? Entonces, en este caso importa el módulo. Y recuerden que los módulos se importan. ¿Listo? Bueno, primer paso. Importé el módulo de Angular, de HTTP Client. El segundo paso, inyectar en el servicio el HTTP Client de esa misma ruta. ¿Listo? Entonces, por facilidad, me voy a copiar esta rutica. Voy a venir al servicio. Voy a pegarla acá. Solamente que ya no necesito el módulo, sino que necesito solamente el HTTP Client. Listo. Importado. Como esto es, no solamente es importarlo, sino inyectarlo, entonces voy a crearle a esta clase un constructor. Le voy a decir HTTP Client y lo voy a cerrar esto simplemente así. Ahora, ya tengo inyectado el HTTP Client. Y lo segundo es utilizar el HTTP Client Methods. Listo. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es decirle HTTP Client, punto. Miren que aquí no me va a aparecer nada. ¿Por qué? Acá yo declaré esta variable. ¿Listo? Pero para poder verse dentro de toda la clase, yo tengo que agregarle la palabra private al principio. ¿Listo? Ahora, cuando yo le digo, cuando yo le digo this, ahora sí me permite. ¿Listo? Si yo le quito esto, él me va a decir que no existe. Bueno, entonces yo le voy a decir punto get, le voy a decir qué tipo de valor me va a devolver. En este caso es un eRecord. Esto funciona muy semejante a los generics de .NET, donde yo le digo aquí qué tipo de dato. Abro paréntesis y me va a decir listo. Lo primero que yo a usted le voy a pedir es una URL. Entonces voy a escribir aquí una URL que ahorita la voy a declarar. Y lo segundo, un montón de opciones donde yo puedo meterle el header, le puedo meter el token, parámetros HTTP, reporte de progresos, un montón de cosas. Pero lo voy a dejar básico y lo voy a decir así. Ahora, me falta esto, URL, entonces vamos a declararlo aquí. Una pequeña aclaración en Angular, o en TypeScript mejor dicho, yo le puedo decir esto, o en estos tipos de casos, cuando son valores específicos, yo lo puedo decir así, y él ya sabe que es un string, ¿listo? Para que no tengamos, pues, como nos ahorramos un poquito de código. Y voy a hacer uso de un servicio que está expuesto
en internet si encuentro el coso este. Un segundo. Entonces existe un servicio que se llama, una página web, perdón, que se llama JSON Placeholder, creo que más de uno lo hemos visto. Y lo que voy a hacer es cogerme este de los comments. ¿Listo? Entonces, lo único que voy a hacer aquí es decirle esto y decirle comments. ¿Listo? Bueno, creo que sí lo escribí bien. Sí. Bueno, y obviamente aquí, para yo poder hacer uso de la variable global, tengo que decirle this. Ahora, resulta que si miramos el get, acá me está diciendo qué es todo lo que me recibe y qué tipo de valor me devuelve. Me está diciendo que me devuelve un tipo observable. Ahí es donde vienen a entrar en juego los observables. Entonces, primero vamos a borrar esta línea de código que está quemada. Y lo segundo es, listo, me está diciendo, hey, yo te voy a devolver un observable. Return. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convertir este tipo de respuesta del getRecords a un observable. Listo, el error desaparece. La ayuda del Visual Studio Code automáticamente me importó el observable del RxJS. Entonces RxJS y me importa su observable para que me pueda devolver ese tipo de datos. Ahora, eso es consumir, eso es crear un servicio. ¿Listo? Esos son los 3 pasos de los cuales les hablaba. Ya hice uso del HTTP Client Method. Ahora, me hace falta algo y es consumirme por llamar correctamente ese servicio. Recuerdan que antes yo le decía a esta variable llévele lo que me devuelva, pero antes me estaba devolviendo un array, ahorita me está devolviendo un observable. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Me toca, como vimos en esto, como vimos en este, me toca hacerme un subscribe de esa información. Entonces yo le digo acá, punto subscribe, listo. Y le voy a decir acá, next, esto puede ser cualquier nombre, yo le puedo decir acá siguiente tranquilamente. Y le voy a decir que la siguiente respuesta, vamos a dejarlo en inglés para dejarlo bien, que la siguiente respuesta me la ingrese dentro de este array de eRecord. ¿Listo? Entonces, si el get tiene varias respuestas, él me va a seguir ingresando, me va a seguir reemplazando en este caso este records. Bueno, y si de pronto alguna cosa, pues hago un cache del error. Si miramos el subscribe me dice, lo primero es un next con el valor, lo segundo es un error y lo tercero es que hacemos cuando se complete. Entonces, en este caso es un error y lo que vamos a hacer en el error es simplemente un console log. Ups, por decir alguna cosa. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Importamos el HTTP client en los modules, importamos el HTTP client en el service, hicimos llamado al get, devolvimos un observable y en el component ya hicimos subscribe de ese observable. Si yo vengo y guardo todo esto, cruzo los dedos y vengo a la página, no me funciona. Ah, ya me funciona. Listo. Entonces ya me va a este JSON y me trae toda la información que está acá. Funciona como por arte de magia. Preguntas. Espérame que tengo por aquí algo escrito. Todo muy bien. Ah, qué pena, no les aumenté el tamaño de esto.
¿Así de mejor? Yo tengo una consulta. Claro, Voy a abrir un momento la clase iRecords. claro. La interfaz. Ok, interfaz. Sí. Ok. Supongo que ese mapeo va directo a la página de internet donde está la estructura de datos. Exacto. Entonces, ¿cómo hace el mapeo? Lo primero es, yo simplemente, antes de empezar, yo vine acá y dije, ¿qué datos me está devolviendo este JSON? ¿Listo? Entonces, me está devolviendo estas columnas. Entonces, yo vine, las copié aquí. ¿Listo? Lo segundo, por buena práctica, o simplemente porque no conozco cómo va a ser el retorno de datos y si en algún momento me va a aparecer uno nulo, entonces les coloqué este signo de interrogación para que me permitan nuleables. ¿Ves? Y ahora, eso fue lo que yo hice de mi parte para que esta estructura se hablara con esta estructura. ¿Qué hizo Angular por mí? ¿Y qué hizo RxJS? Lo que hizo Angular por mí fue decirme, hey, dígame qué tipo de dato me va a devolver este get. Esto. Y ya, entre Angular y RxJS se encargan no sé exactamente si RxJS también hace algo acá adentro, pero creería que sí. Ellos se encargan de hacer de hacer el mapeo de esta información, de ese JSON a esta estructura. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí. Listo. Hay formas de medir como el tiempo que lleva el ejecutar esa llamada. Como para ver si está consumiendo mucho tiempo. Pues me imagino que por medio de esto podemos saber qué tanto consumo. Déjame refresco acá. Listo, entonces si yo vengo acá a comments, él me va a decir el tiempo y el tamaño. Listo, si yo vengo acá, esa es la respuesta con toda esa información. Responde tu pregunta, ¿cierto? Gracias. Listo. Ahora, yo preparé y ya está en los resources, hay un GitHub a nombre mío. Vamos a abrirlo. Donde está pues donde está la charla, la URL del video, estoy pendiente por ponerla, y está el código más completo. Listo, y están las diapositivas. Ahora, ¿cuál es el código más completo? Vamos a verlo. Ese fue el que acabamos de hacer y ese es el código un poquito más completo. Solamente un segundo yo amplío esto para que se pueda ver mejor. Listo, entonces, acá dice el mismo ejemplo de records, tengo el mismo HTML, tengo el mismo TypeScript, el mismo component, aquí no cambia nada, excepto por par de cosillas, digamos que en el service les quiero mostrar cómo se hace el llamado un poquito más complejo. ¿Listo? Entonces, lo primero es nosotros, el web API, siempre lo mantenemos en una sola ruta, entonces metí en app settings una variable estática. Miren que esta clase no es inyectada porque yo aquí no tengo lógica, simplemente tengo una variable. Entonces, este es el lugar hacia donde va el JSON placeholder. Entonces, eso es lo que hace esto. Y simplemente le agrego el slash comments. Tengo la importación de esto, tengo el header, que aquí lo que hago es simplemente de decirle, va a tener un header que va a devolver un tipo JSON, y si en algún momento quiero agregarle el token que me vuelve un web API cuando me logueo, y no tengo que estarle mandando usuario y contraseña, sino que le mando el token, se manda de esta manera. Listo. Y ya en el get, por ejemplo, construyo esta variable y se la envío acá. ¿Por qué no crear esta variable? Tipsitos, ¿por qué no crear esta variable
como una variable, mejor dicho, ¿por qué no crear este objeto como una variable acá private? Porque el token va cambiando con el tiempo y suele pasar de que si yo lo tengo como una sola variable, eh, pues la variable no se va a actualizar, sino simplemente la primera vez cuando yo abro Angular y muchas veces este token puede quedar vacío y eso genera problemas. Entonces lo que hago es construirlo en el momento en que lo necesito. Igual no estoy haciendo pues, transformación o consulta de datos, simplemente estoy construyendo el header. Y se le envía acá como header. Igual yo acá puedo mandar otros tipos de parámetros. ¿Listo? Entonces aquí están todos los parámetros que yo puedo mandar. La información de este get está, pues de todo el HTTP service está en la información, en la guía del HTTP client de Angular con todos los parámetros que se pueden mandar. Hice uso de algo de los observables de RxJS, que es el catch, el retrieve y el map. En este caso le dije, repítame 3 veces en caso de que ocurra cualquier error. Si se ejecuta un error, por favor, manéjemelo de esta manera. Y esta manera es simplemente un método donde recibe el error, hago un console y devuelvo un observable con el error. En este caso no le estoy haciendo un mayor manejo de esa información, ¿listo? Entonces eso es como la manera en que yo puedo combinar los services HTTP client, los observables y RxJS. Eso es RxJS. Eso es el HTTP client. Esto me vuelve un observable. Entonces yo voy combinando todo eso y voy haciendo algo que pues a ojos normales puede ser bastante simple, pero es bastante genial cómo funciona por dentro. Un paréntesis y esta es la manera en la que funciona desde Angular versión 5. Antes, desde la 2 hasta la 4, funciona de esta manera. ¿Y cómo funciona de la manera pasada? Vamos a... Lo que se hacía es hacer un HTTP client igual, se hacía un get, se consumía la información, se nos mandaba, perdón, la URL, igual los headers, hasta aquí, esta parte igual, a excepción de este pedacito. Entonces, ¿qué tocaba hacer antes? Miren que yo igual le hacía el retrieve, pero antes lo que tocaba hacer era un map, mapeeme la información y le decía, la respuesta que me devuelva ese get va a ingresarla y la va a retornar. ¿Ves? Yo la podría hacer, yo aquí le podía hacer transformación, le podría hacer transformación de este tipo. Pero ya Angular hace todo eso por mí y me lo simplifica. Yo simplemente lo meto como un tipo genérico. Y bueno, en el código les dejo también cómo hacer los otros métodos, pero miremoslos así simplemente. En el post es igual, yo le digo qué tipo de valor me va a responder. En este caso yo le dije que me iba a responder un e-record, pero muchas veces en el backend nos devuelven es un GoID de la creación o un booleano si fue creado exitosamente. Ya dependiendo de la estructura que se devuelva, pero esa es la estructura que me va a devolver. Lo segundo es, igual, sigo mandándole la misma URL. En este caso, como recuerdan que la información entre el frontend y el backend siempre es por medio de JSON, entonces aquí lo que hago es convertir en un JSON este e-record. Miren que es bastante simple, no me toca hacer nada complejo, no me toca importar nada. Yo aquí no tengo una importación de JSON, simplemente escribo JSON Stratify y, y ya él se encarga de hacer la conversión a JSON. Pues esto es simplemente el post. En el anterior había que hacer un map igual de la respuesta y todo eso. El edit es igual que el post, a diferencia de que en la URL pues le agrego el ID. El delete es igual, le agrego el ID, lo que pasa es que ya no tengo que decirle qué tipo de respuesta me devuelve. ¿Listo? Este es el ejemplo que les dejo en el código fuente que está en el GitHub. Igual ahorita les comparto por Skype la URL del GitHub donde va a estar todo centralizado. Bueno, creo que se me acabó el tema para hablar. Preguntas.
Santiago, a mí me gustaría agregar algo más también, que, Claro. que básicamente es que los servicios también se pueden utilizar eh, para, para implementar lógica de negocio. Algunas veces Ujú. uno necesita, no sé, implementar cierta lógica que se puede compartir en un montón de lugares, ¿verdad? En lugar de repetir todo eso, pues uno lo implementa una vez y lo puede utilizar, inyectar en todos los componentes que se ocupen, este, que es otro uso que se le puede dar a los servicios. Usualmente uno los asocia con hacer llamadas a la API, pero también se puede utilizar para implementar lógica de negocio, como de hecho, lo dijiste ahí. Exacto, sí, inclusive en las diapositivas está el ejemplito de que yo puedo simplemente hacer un llamado a un console y eso sigue siendo un servicio para Angular. Ujú. Eso sí es cualquier lógica de negocio que yo construya y la pueda mandar transversal entre componentes. Exacto. Yo no tengo otra consulta, no sé si se podrá hablar un poco sobre el catch que vimos, porque no sé si no entendí bien, pero si se vuelve un observable en el catch y no se hace un subscribe, ¿cómo va a funcionar eso? Listo. Bueno, te voy a responder así. Este método de por sí no va a ejecutar nada hasta que no se suscriban a él, ¿sí o qué? Ahora, eh, este, como yo le estoy diciendo a este método que me vuelva un observable, no importa que yo siempre voy a tener que volver un observable. ¿Listo? Cuando la respuesta es buena, él va a coger la respuesta, me la va a mapear a este eRecord array y me lo va a devolver tipo observable. Pero ¿qué pasa en el caso de que sea un error? Entonces yo le estoy diciendo, cuando sea un error, por favor, llame este método y este método se encarga de hacer el return. ¿Listo? Ahora, si yo vengo a este método, miren que yo acá estoy devolviendo un observable. Yo no le estoy diciendo subscribe, nada. Yo le estoy diciendo, créeme un observable con un error y le mando el mensaje del error después de haber hecho la transformación o lo que yo necesite hacer con esa información. Listo. Entonces yo devuelvo un observable con ese error. ¿Cómo se hace ya la estructuración acá en el componente? Entonces yo le digo subscribe y aquí no está, sí, aquí sí está. Yo le digo subscribe. Si miren acá, esta es el next, que es el de la respuesta eh, exitosa, pero si yo tengo un error, entonces le digo en ese momento lo estoy haciendo pues un alert, que fue lo que me volvió acá, porque yo le estoy diciendo error. Yo puedo crear un observable en cualquier manera. Yo le puedo decir observable create y en vez de decirle error le puedo decir next. Y él me va a devolver que fue exitoso, pero con este mensaje. O yo aquí le puedo decir cualquier cosa. Listo. Pero en este caso, como yo quiero devolver el error para que se le haga un tratado diferente en otro lado, yo simplemente vuelvo observer error. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, excelente, muchas gracias. En el, Con gusto. Santiago, ¿podrías poner un momentito en el componente donde te suscribes? Nada Claro. más, ahí, nada más para que vean que en el método subscribe, lo primero, donde dice next, el primer parámetro, por así decirlo, que le está pasando Santiago al subscribe, es el callback que se va a ejecutar si todo va bien. El segundo, que es a partir de la línea 20, es el callback que se va a ejecutar si ocurre un error. Entonces, Eso se llama arrow functions, sí, si mal no estoy. sí, exacto. Ujú. A Sí, ver, eso es una función simplemente que se ejecuta cuando todo fue exitoso. ajá, y la segunda es la función que se ejecuta si ocurre un error. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Supongo que no. Entonces, no sé, Ausi. Pues de mi lado todo bien, yo creo que el ejemplo estuvo muy claro. Ah, bueno, lo otro que les quería decir es que lo que, nada más por aquellos que alguno no lo haya utilizado, lo del JSON placeholder que utilizó Santiago es básicamente un API que está ahí expuesto y que uno puede utilizarlo para hacer pruebas. Entonces, es muy útil para cuando uno necesita o está aprendiendo, Ah, digamos, ok.
lo puede utilizar, no tiene que hacer gran cosa para para hacer uso de él, es un recurso que está ahí disponible. Para que sepan, Santiago lo utilizó para no tener que crear un API y no preocuparse por eso. Él nada más Sí. Ujú. ya que estaba, lo usa y bueno, tiene acceso a todos esos métodos que ya de por sí están ahí. Exacto. Bueno. Bueno, sí, yo creo que eso es todo. Eso sería. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, clarísimo. Muy bien. Listo. Gracias. Muchas gracias. Listo, Pura vida. muchas gracias, Santiago. Feliz semana. Chao. Chao.